Hola Kumer. Bienvenido a otro episodio más de Coqueconomía. El día de hoy hablaremos de la programación web y sus conceptos básicos con un invitado especial. Si te gustaría verme completamente en vivo, no dudes en dar follow a mi canal de Twitch, link en la descripción. Por último, me ayudas bastante dejando tu like y puedes comentar de cuál tema quieres que hablemos en un próximo capítulo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Aquí gozando otro viernes más, otro día de podcast, otro día de hacer historia, señores. ¿Por qué? Porque hoy es final temporada y no nos podemos ir de aquí sin un gran invitado que ya teníamos negociado de hace un buen rato, nomás que se ponía fresa y no quería venir. El Che, nomás que tristemente no quiero sacar su cara. Bueno, sí, tenemos su cara aquí abajo, pero su cara de facha. ¿Cómo estás, Chen? ¿Cómo estás? Buenardo. Uy, dice Jarguita histórico, sí, es histórico, señores. Histórico, señores. Ay, Dios, ¿cómo andas, mi Don Cook? Aquí, añorando este capítulo, este final de temporada. De hecho, Este gran momento. estamos estrenando un micro, entonces espero que se escuche mejor. También Sí, ¿te arreglamos. puedo ver? Enfócalo más. ¿Está en mi cámara? ¿Sí se ve? Sí, por eso, pero a ver. Uy. Aquí se ve mi camarita y está en mi micro. Levántalo. Y Pero bueno, lo hago con todos mis invitados para continuar el tema. Y pues no va a ser la excepción. Entonces quiero preguntarte. ¿Me tengo que encuerar o algo? No, aún no. Aún no. Todavía no Ok. tenemos tantos viewers como para que te encueres. Pero, Ok, estoy preparado. lo que le pregunto a todos mis invitados es de que, pues, así como clases de kinder, que se presenten, que digan, sus hobbies, te creas. Eh, de que, bueno. Pues una característica de este podcast es que invito gente, obviamente, que es súper experta en el tema que hablamos. Obviamente hablamos un tema que es Me súper... voy. No, Me equivoqué de lugar. Me retiro. me perdí, señores, me equivoqué. Y pues bueno, solamente comentar sobre ti, qué te dedicas, por qué vamos a hablar de programación en este podcast que es todo menos programación. Y pues bueno, ¿cómo llegas aquí, no? O sea, ¿qué tan eufórico llegas? Bueno, yo elegí esta carrera porque Ujú. fíjate que de chiquito. Bueno, no, No hay que irnos tan atrás, güey. soy Nomás. el Chen. Ajá. Nací un 8 de marzo de 1998 en Guadalajara, Jalisco. Uy, muchos Mis datos. padres se llaman. Hora del dog, señores. Mi P es. Soy yo positivo, señores. Por si no Uy, lo sabían. Y tampoco. zurdo. Y zurdo. No todos somos Parte de mi perfectos. sex appeal. Pero bueno, yo estoy estudiando todavía. Estoy estudiando Ujú. tecnologías de la información. Mi área tal cual de expertise, se podría decir, es el área de la informática, especialmente ya en lo que es programación web. Ok. ¿Por qué estamos hablando de programación web? Porque es lo que sé, es de lo que me gusta hablar y porque me dijo, habla de lo que quieras y dije, a huevo, me la pela. Iba a hablar a lo mejor de monas o algo así, pero dije, nah, hija, hacerlo un poquito más profesional. Y Que va a aparte haber no. sorpresas allá dentro de la presentación. Ah, sí, hay muchas sorpresas. Sorpresas durante la marcha para que no se vayan, no se vayan. Pero no puedo evitarlo. Y ya, y simplemente, como siempre me ha gustado intentar dar a conocer, hablar, explicar, contar de lo que me gusta, el por qué me gusta, el cómo se hacen cosas y todo eso. Ujú. Quise hacer esta presentación un poquito a manera de introducción a lo que es lo que es la programación web, sin Ok. irme tan técnico, sin irme tan específico, sin irme tan exacto. ¿Por qué? Porque realmente siento que primeramente es conocer qué es, conocer cómo funciona, porque lastimosamente, a pesar de que está al alcance de todo el mundo, no es un área en la que realmente todo el mundo sepa bien qué es o cómo existe, ¿no? No estamos en la época en la que decimos, hay obra de magia, obra de enanitos adentro de mi gabinete, Ujú. pero igual se desconocen. Y son cosas que realmente a lo mejor una explicación rápida, un
un poquito de información, o sea, te puede ayudar tanto a saber cómo funciona todo, a cómo protegerte, inclusive a manera de seguridad, a entender por qué a veces fallan algunas cosas y por qué. Y realmente como todo lo que hay de fondo sin irnos súper técnicos, o sea, va a ser súper light, va a ser simplemente un diálogo tal cual. La presentación es para apoyo, o sea, realmente mi intención es hacer como un diálogo aquí. Sí, en eso tienes toda razón, o sea, que quede más que nada fundado que estamos pues, hablando de este tema y que pues que quede entendible, ¿no? Para todos los que nos están escuchando. Que para empezar una clase tenemos récord de audiencia, así que ahí vamos bien, vamos a buen camino, empezamos con el pie derecho. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos este tema que es programar? Programación web, ya metiéndonos así en ese ámbito. A ver, primero pasa slide. Antes de hablar de programación web, realmente primero, ¿qué es programar? ¿Qué es la programación? Porque programación web es una especialidad, es algo como muy específico. Programar es algo muy amplio que se puede pues, definir en diferentes términos, diferentes ámbitos, diferentes variables, diferentes formas como de hacer las cosas. Así que hay que parar el carrito un poquito y primero hay que ver qué choto es programar. Okay. Así que muévela a la siguiente slide. Sí, ya está. ¿Sí? Sí. Porque no me carga, ¿eh? Sigue la de, oye, espérame tantito. ¿Después de eso? Ah, ok. Sí, sí, sí. Oh, fuck. Ok. Empezamos. A ver, primeramente, una definición técnica, sin chistes, súper seca y nada. O sea, realmente programar, por ejemplo, aquí vemos que la Wikipedia lo define como el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Pero ¿qué mierda significa eso? ¿Por qué instrucciones? ¿Por qué una computadora? ¿Por qué se le tiene que decir? Las computadoras, y no estoy hablando simplemente de la computadora típica de PC, laptop, lo que sea. Es cualquier cosa que puede procesar, que tiene un procesador y puede procesar instrucciones para darte algún resultado o hacer algo. Prender un foquito, da igual. Calentar tu pollo en el microondas, no me importa qué. Pero tú le tienes que decir qué hacer, le tienes que decir cómo hacerlo. Y tienes que ser muy específico. Hay varios videos que siempre me parecieron curiosos, que son muy pendejos, pero por ejemplo, un profesor nos ponía mucho de una morrita y su jefe. Okay. Y el papá nomás hacía pendejo y le decía a la niña que le dijera qué hacer. Así que la niña le decía, por ejemplo, hazme un sándwich. Y el papá se quedaba, ¿cómo hace un sándwich? Pones el pan y luego el jamón. Y literalmente agarraba la bolsa del pan sin abrir, pone un jamón encima, toma tu sándwich. Y todo eso era para que realmente especificar, abre la bolsa, saca un pedazo de pan, abre el refrigerador, saca el jamón, cierra el refrigerador. O sea, realmente tienes que especificar qué quieres hacer. La computadora no te entiende, no le puedes decir, por favor, dame una página web con muchas monas chinas encueradas. No te va a entender nada. Tienes, pues si quieres programar eso, tienes que ser muy específico en las instrucciones. Y eso es la programación, simplemente es codificar, que quiere decir escribir instrucciones para que le digas a una computadora qué hacer. Desde las más simples, o sea, realmente partimos desde lo simple, desde súmame 2 números, guárdame este valor aquí, ponme tal letra aquí, pero el conjunto de todas esas instrucciones es lo que conforman un todo. Eso es a grandes rasgos lo que es la programación. Y aquí nos lo explicó nuestra pequeña waifu Wikipedia, que para lo que no sabían, que es un dato totalmente innecesario, nada que ver con el tema, nada que ver con economía, mucho menos, es la versión waifu de Wikipedia de fans, pero oficial en un sentido de que fue presentada como candidata de mascota. Así que grande Wikipedia Chan. Qué grande, ¿eh? ¿Qué clase de trabajadores tiene, eh? Ajá. ¿Hasta ahí algo que tú quieras decir también para que no sea tan solo yo? Pues algo que me quedó en la cabeza fue eso, ¿no? Que tienes mucha razón sobre eso y parte de este concepto, que es la parte de instrucciones. Porque la programación es muy instructiva, es muy metodológica, es muy... Pues vamos a ver, yo creo que más adelante, que si no le dices específicamente a algo o una instrucción,
de determinado proceso, pues no se va a desarrollar una buena programación o una buena instrucción, o te va a dar algo muy distinto a lo que tú quieres obtener, ¿no? Sí, exacto. Y hay niveles. Por ejemplo, una programación a muy bajo nivel tienes que ser mucho más específico. Luego hay capas de abstracción y más cosas que yo creo que mejor las menciono más adelante, que van más acorde. Tú interrúmpame todo lo que quieras. El hardware que diga qué buena waifu todas las que salen y que escriban cualquier cosa en el chat. Se va a sabrosear todas las waifus. Realmente estamos de chill aquí. Así que... Pues, si quieres ya pásale a la siguiente. Ajá. Ok, ahí está. Ahí está. Deja que me cargue aquí. Ok. Ahí está. Ahora, ya sabemos más o menos qué es la programación. Pero, ¿para qué se usa? Realmente, ¿a qué te serviría a ti programar? O sea, sé programar, ¿qué puedo hacer con eso? Como vimos, la programación se puede hacer para un montón de cosas y abarca realmente un montón de ámbitos. O sea, programando puedes hacer un videojuego, puedes hacer una página web, puedes hacer un sistema contable, puedes, no sé, controlar tu casa inteligente, las luces, las puertas. Puedes programar una cámara para que haga algo en específico cada vez que detecte movimiento. Realmente cualquier cosa que necesite instrucciones y que se procesen, cualquier aparato tecnológico, que sea digital, que tenga una unidad de procesamiento, es apta para ser programado. Las calculadoras actualmente, por ejemplo, tienen su programación. Y realmente a mí me gusta decir eso de que abarca casi todo de nuestra vida, aunque no lo sepamos ni sepamos cómo. No solamente, por ejemplo, tu teléfono, que dices, las aplicaciones son programas que fueron programados, válgame la redundancia. No solo eso, el sistema en el que corren esas aplicaciones fue programado. O sea, realmente abarca prácticamente todo lo que te puedes imaginar, una bocina, lo que quieras realmente. Entonces, preguntan, Chen, entonces todo lo electrónico está programado. Oh, qué interesante pregunta, ¿eh? No todo lo electrónico, porque bueno, aquí de hecho hardware es el que más podría saber de eso. No sé si se considera electrónico simplemente con que funcione con electricidad. Realmente, por ejemplo, puedes prender un foquito, la típica plaquita, que pones corriente, pones un foquito, se prende, no hay código detrás, no hay programación. ¿Por qué? Porque no hay nada no hay como una unidad que tenga que procesar eso, ningún tipo de información, ningún tipo de instrucciones. Entonces, aquí es lo que queremos recalcar, ¿no? O sea, aquí interrumpiéndote. Que creo, es que hasta yo me cuesta, porque por ejemplo una cosa es eléctrico, otra electrónico, pero hasta ahí realmente yo no sé cómo diferenciar eso. Sí, pero podríamos recalcar eso, ¿no? De que tiene que haber un código detrás que esté mandando una determinada instrucción. Si no existe algo por el estilo, pues entonces, ¿qué estoy programando? Entonces, que no necesariamente es código como lo entendemos actualmente. De hecho, antes se programaba con tarjetas perforadas. Que son unas láminas que les ponías hoyitos y había espacios entre esos hoyos y demás, que esos hoyitos se interpretaban. ¿Por qué? Porque significan unos y ceros. Que al final de cuentas toda programación es se convierte al final en unos y ceros, que es lenguaje binario, que es lo único que entiende una computadora. ¿Hay corriente? No hay corriente. Bueno, no es realmente que no hay, sino que hay más baja tensión. Pero realmente, ¿hay algo? No hay algo. Unos y ceros, de ahí se convierte todo. O sea, todo lo demás son niveles de abstracción, son capas, porque tú no te vas a poner a programar unos y ceros. O sea, tú no vas a poner un 0 aquí, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Sí, porque la computadora lo va a determinar. Ajá, o sea, la computadora va a decir que, pues, ¿qué estás haciendo, güey? O sea. No, la computadora te entiende, tú no sabes ni qué pedo estás haciendo. Sí, pero pues. Ahí es facilitarte la cosa a ti, algo que tú puedas hacer. La computadora lo entiende. Si es algo que realmente esté bien escrito. O sea, es alguna instrucción que exista. Sí, todo eso es simplemente para ayudarnos. De hecho, cada vez los lenguajes de programación se acercan más al lenguaje humano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos humanos, somos personas los que los escribimos. Necesitamos hacernos entender entre nosotros de como una forma más clara, poder leer lo que estamos haciendo y comprender.
Por eso los lenguajes de programación, la mayoría, no sé el porcentaje, pero pone un 90% están escritos sus palabras en inglés. Porque es el lenguaje humano más globalizado. Sí, exacto. Bueno, o sea, yo retomando pues lo que hemos visto en capítulos anteriores, que me he puesto a programar, por ejemplo, en Stata, pues igual, o sea, meramente el lenguaje de ese software para programar pues, es inglés. O sea, no hay Sí. una programación en español, pero también es... Debe haber uno que otro lenguaje que nadie usa, nomás Ah, sí. el super españoleto que Ujú. dice, odio todos los anglicismos y las De palabras hecho, estúpidas gringos. hablando de eso, sí, o sea, cuando empecé a programar, creo que Karel, que es un idioma asqueroso, Ajá, ese está en español. ajá. Entonces tú le dices Y ahí... hay lenguajes en árabe, Ah, sí, cosas que ni perra idea. Pero el estándar es inglés. sí, Eso sí. es de ley. Ok. Así que Entonces, ¿en si quieres qué... pasar a la siguiente, o a ver, Antes de partir a la dígame, siguiente slide, tengo una pregunta. ¿En qué dígame. uso tú, pues, enfocas más la programación? O sea, tú, en tu vida. Yo la enfoco a web. Ok. Por eso es que chota la programación web. Programación web se refiere a todo lo que está Ajá. como lo que comúnmente entendemos como Internet. Ok. Internet no es lo mismo que web. Ujú. Eso también hay que tenerlo claro. Hasta ahí en esas cosas ya estás hablando de un montón de protocolos y demás que realmente no entiendo ni chota. Ocupo yo una presentación que me expliquen a mí qué chotas son todas esas mierdas, pero no es el caso. Pero, por ejemplo, ahí también tenemos la comunicación, no sé, correos, protocolo FTP para pasar archivos, al fin de cuentas, cosas que comuniquen computadoras entre sí, que estén pues en la red mundial. Pero la web es una cosa en específico, es un protocolo HTTP en específico, que se llama así, que permite la comunicación, por ejemplo, que tú con tu navegador puedes llámale Chrome, llámale Firefox, llámale Edge, Ujú. cualquiera, se comunique con un servidor y te entregue una página web para visualizar dentro del navegador, en donde nos están viendo ahorita mismo, a menos que estén en celular. Pero, por ejemplo, las aplicaciones móviles también tienen que ver con programación web, o sea, se comunican con ese protocolo para traer información. No a la vez en un navegador, sino en una aplicación, pero traen el mismo concepto. Súper explicado, entonces. Si me voy muy técnico o que no me entiende, lo que sea, vuélvemelo a preguntar hasta que lo explique de forma entendible. No, sí, o sea, por eso también, pues, digo, mis preguntas, pues sí son así como de que no me No, es queda que como meramente yo estoy claro. tan dentro de aquí, para mí son Sí, términos normales. sí, Ajá. exacto, o sea, tú lo usas pues diario, por eso te pregunto pues en qué lo usas, porque pues te estaba Eh, explicando que hay un abanico de posibilidades, sí. sobre todo en esta área tan grande que pues, es programar. Entonces, en el siguiente slide, Ajá. Me da preguntas 5 con qué gramos de se come, programación. ajá, con qué se come entonces. Pues, o sea, ¿qué es? O sea, ya hablamos de Ujú, programación, todo. Mencionamos ya algo de unos y ceros, mencionamos ya ujú, algo de hasta tarjetas perforadas, líneas de código, pero pues aquí ya está más claro. Para programar ocupamos escribir instrucciones como ya vimos, que serán procesadas para hacer algo. Las computadoras solo se entienden sus propios lenguajes, que son unos y ceros. Las computadoras, los procesadores ya traen inclusive instrucciones propias. Por ejemplo, que una sucesión significa a lo mejor suma algo o mueve un espacio de memoria o cositas así ya súper técnicas, pues que no tiene el caso mencionar. ujú. Y otra computadora puede tener otra forma de representar esas instrucciones. Por eso antes se programaba para una sola computadora. Ese Órale. mismo programa no lo podías llevar a otra porque eran incompatibles. Así que lo que se hizo es crear lenguajes de alto nivel, se conocen, que son, es lo que, a ver, dice Marta, es tipo de código duro. Código duro se puede entender de muchas cosas. A lo mejor si lo vemos en este ámbito, sí, pero es un término que de hecho se puede usar para más cosas, lo de código duro.
Se le marcó el chan para que se le bugue. No. Se me buguea, ¿eh? No. Toma. Lo bueno que Marta es mod y se la chinga. Ay, sí, pero por ejemplo, código duro por ejemplo, yo lo veo a cada rato, es escribir como algo literalmente tú en vez de guardar en una variable. Eso también es un código duro, que a lo mejor luego ya les pongo un ejemplo de eso. Pero, como decía, hay lenguajes de alto nivel que son más cercanos a un lenguaje humano, a un lenguaje que tú entiendes con palabras como for, como while, como if. Son cosas que ya entiendes tú, no son unos y ceros, son palabras. Palabras que representan instrucciones. De hecho, de ahí me salió una duda de que, Ajá. por ejemplo, en determinados lenguajes de programación, o sea, ahorita Ajá. no sé, o sea, no sé, pues puedo decir, por ejemplo, en C, que es un lenguaje, Ajá. que existen palabras que son como prohibidas, o no sé cómo le dicen, forbidden, o sea, son reservadas. como reservadas. Ajá. Entonces, podemos alinear eso a lo que comentas ahorita, de que son palabras que son como podemos decir universales, o eso ya es En el independientemente. lenguaje. Ajá. Sí es universal porque de hecho la mayoría de lenguajes comparten esas mismas palabras ya como un estándar. Uh-huh. Pero cada lenguaje puede definirse a su manera. Ah, ok. Y por ejemplo, son reservadas, ¿por qué? Porque como esas palabras significan una instrucción, significan algo, no la puedes usar tú para querer decir ahora significa esto. Ya significan algo que es importante porque va a ser algo. Y ese código se va a transformar al lenguaje máquina, que de hecho es más bien el término que se usa, como comentaba Marta, para el código de 1 y 0. Se le llama más lenguaje o código máquina, lenguaje máquina, más Uh-huh. que código duro, porque código duro es como que no es un término exacto para eso, sino que lo puedes usar como para muchas cosas. Como para código como rudo, arcaico, como código que está, no sé, a lo bárbaro, pues, para decirlo así, es algo que más bien no entiendo yo. Y de hecho, Pero partiendo sí es lenguaje de estos máquina. lenguajes, el siguiente slide de hecho es muy figurativo, ¿no? O sea, lenguajes Sí, tenemos famosos. muchos lenguajes. Oh, Dios. Como dije, los lenguajes de alto nivel se acercan para entenderlos tú. Y bueno, hay muchas clasificaciones. Hay que de medio nivel, nivel medio alto, o sea, ¿qué cambia en qué tan cercano está al lenguaje máquina y qué tan cercano está al lenguaje humano? Mientras más cercano al lenguaje máquina, pues es más rápido de procesar, más rápido de entender a la computadora, pero más difícil de codificar. Y ahí me saltó una parte que viene siendo el lenguaje ensamblador, que es un código Okay. muy rudimentario, muy de bajo nivel, llamándolo así, que es el que más cercano está a unos y ceros. Tiene palabras, pero tienes que hacer cada cosa como muy literal, de mueve este espacio de memoria aquí, que el buffer de memoria acá. O sea, es un fastidio realmente, que es como el intermedio entre el código máquina y lenguajes más de alto nivel. Y aquí tenemos unos de alto nivel. Por Estos se ejemplo, aquí consideran de tenemos alto una nivel. monita con C, ajá, tenemos a C, tenemos a JavaScript, tenemos Haskell, tenemos Python, tenemos Java, tenemos, no sé qué más puse ahí, puse lo que me encontré, pero por ejemplo, otro lenguaje C Sharp, está Ruby, Lisp, hay un montón de lenguajes, que algunos tienen usos específicos, algunos son más generales, que los puedes usar como para muchas cosas. Uh-huh. Dándote un ejemplo, C Sharp lo puedes usar para web, lo puedes usar para aplicaciones de escritorio, lo puedes usar para hacer videojuegos, creo que también aplicaciones móviles, etcétera. No sé que es un lenguaje como muy de bajo nivel, que no llega, por ejemplo, a ensamblador ni nada de eso, es muy entendible, pero es como de los de más bajo nivel junto con Rust, por ejemplo. Son muy usados para programar microcontroladores, cosas como muy específicas, cosas que tienes que controlar mucho y que tienes que ser cuidadoso con el espacio de memoria, con seguridad, que tienes que como prestar atención a cada detalle. Y por ejemplo, JavaScript, Python, que son lenguajes ya muy de alto nivel, que de hecho esos lenguajes son interpretados
Voy a aprovechar a lo mejor aquí para mencionar eso, que hay dos tipos de lenguaje que son compilados e interpretados. Compilados es que tienes un lenguaje de alto nivel, llámale C, llámale Java. Bueno, Java es un caso muy aparte, mejor lo quito para evitar cosas. Llámale C Sharp, lo que sea. Un compilador es como un convertidor. Te convierte este código a código máquina, código fuente que va a entender la comp. Te lo convierte. Si está mal tu código, te lo truena ahí y no te lo convierte porque está mal. Y te dice, no compiló. Es el famoso no compila. Tú hiciste algo mal y no te lo convierte. Te falta un punto y coma, el famoso. Hiciste algo mal, tronaste algo, escribiste algo mal, no sé. Puede tronar por muchas cosas. Y no compila. El lenguaje no ¿Por sabe qué? el Porque catalán. Porque no, no es un lenguaje. No es muy bajo nivel. No es un lenguaje. Sí, y se convierte todo el código de golpe. Todo el código se convierte. Los interpretados, que es JavaScript, Python y demás, como dice su nombre, se interpretan. O sea, se van convirtiendo línea por línea. Yo leo algo aquí, te lo convierto eso a máquinas. Sigo, siguiente línea, te lo convierto a máquina. Y va paso por paso. O sea, no te hace un fichero aparte. Te lo va leyendo así. ¿Qué ventajas tiene? Que es más dinámico, más rápido, más todo. Bueno, más rápido en leer, no, realmente en ejecución es mucho más lento. Un lenguaje interpretado es más lento porque se tiene que convertir paso por paso. Y te puede fallar más porque no hay nada que te avise que hiciste algo mal hasta que llegas a ese punto. Pero bueno, eso ya sí son tecnicismos, pero quise meterlos porque luego pues, eso es importante pues, que los mencione para no desinformar, haciéndolo muy general. Y de hecho tengo una pregunta sobre estos lenguajes. Estoy viendo aquí mucha contaminación visual. De estos que tienes, que son aproximadamente que como 8, 7 lenguajes. Muchos se repiten así bien. Ajá. ¿Cuál de todos estos, o sea, no salimos en estas slides, cuál de todos estos crees que es el más complicado? O sea, que de plano... De estos estaría C, que es la bonita que tiene el librito. Ajá. Y Haskell, que es la rubia y que también es el icono. Porque son lenguajes muy... como de bajo nivel y también como muy... que tienes que ser como muy específico en muchas cosas. Son los más como complicados. ¿Con qué sería al revés? Más fácil empezar. Python, JavaScript, por ejemplo. Son los más accesibles. Sí, de hecho, de Python, pues sí, o sea, Python creo que es de los lenguajes más, creo que más fáciles, ¿no? De aprender. Ajá, pero tiene una sintaxis como muy amigable. Sí, o sea, bueno, yo he programado en Python y sí, o sea, la sintaxis que tiene, o sea, es muy, pues muy fácil como para cualquier persona que nunca o que muy rara vez se dedique. O sea, por ejemplo, tú que todos los días lo haces, pues dices, bueno, o sea, a mí no me queda de otra que aprender tal idioma, porque pues me lo piden o tengo que hacer tal cosa. El típico Lamundo, yo que sé, en Python te cuesta realmente una línea, yo que sé, y en Java tienes que hacer, por ejemplo, 15, o sea, por así decir, para hacer lo mismo. O sea, es mucho más al grano. No es tan verboso, se le conoce así, con esa palabra. Y bueno, ya aprendimos todo eso, güey, y ahora sí ya podemos crear nuestra propia web. Esa es la pregunta interesante, ¿no? Que todo el mundo se hace. Así que, siguiente slide. Ok. No. ¿Cómo que no? Siguiente slide. Así están ahorita mismo. Qué triste. Así están ahorita todos. Qué triste. Sí, de hecho. Así es la vida. ¿Por qué? Porque tiene que funcionar la web, que es lo que vemos en esta pregunta. Porque acabamos de hablar simplemente de manera general. Ahora sí, vamos a lo que es programación web. Ya olvidémonos. Lo demás fue tecnicismo, fue cosas como para entender de qué estamos hablando. Es como la introducción para tener contexto. Es el lore. Llamémosle lore. Ok. Y ahora sí viene la trama, ¿no? Esta slide es como, yo creo que sería la más complicada porque es la más rarita de entender, pero ¿cómo funciona la web? Como les expliqué, son protocolos normalmente, un protocolo es una forma que tienen de comunicarse para entenderse dos computadoras, por ejemplo. De que sé que me vas a mandar esta información de esta manera y que va a tener esto. Así como cuando hablamos tú y yo, sé que me vas a dar un verbo, sé que me vas a dar un sujeto, etcétera, ¿no?
Y eso son los protocolos HTTP. Bueno, Ok. protocolos en general, en este caso HTTP, que Ujú. es el que funciona en la web y el que hace que la web funcione. Podemos separarlo en dos cosas. Una cosa es un cliente y otra cosa es un servidor. Yo creo que es muy sonado ya, a lo mejor de algún lado ya les ha sonado como esas palabras, lo que es cliente, servidor. Ujú. ¿Las has escuchado tú? Sí, bueno, yo en lo que he escuchado que servidores normalmente es donde se almacena determinada información. Ajá. O sea, donde estás como todo tu repositorio, podría decirse, de información para tenerla a la mano. Y, o sea, lo que es cliente, o sea, o sea, lo que lo he visto, pues es de que, por ejemplo, todo lo opuesto, ¿no? O sea, toda la gente que requiere de esa información y Ujú. tiene determinados, podemos decirse, permisos, ¿no? Ya se van como asignando. Exactamente. El cliente, como quien dice, es el que solicita algo, el que ocupa algo. Y Mm. servidor, el que sirve ese algo. Podemos como verlo así, Sí, como exacto. relacionarlo de esa manera. En programación web, específicamente en web, cliente se le conoce al navegador, a todo lo que sucede en el navegador web. Mm, ¿Por qué? Porque es el programa, un navegador es un software, ya es un programa. ujú, Todos los programas pues sirven para eso, para comunicarse por internet, que se le conoce eso como el cliente. El servidor, realmente, normalmente nos imaginamos como pilas no sé, no me acuerdo cómo se llaman, pero de procesadores, de stacks y todo eso, ¿no? de Pilas y pilas de racks. computadoras ahí. Realmente un servidor puede ser tu laptop, puede ser Sí, cualquier computadora, puede ser un servidor. como los de ¿Por qué se Overwatch. hacen así? Ajá, ¿por qué se hacen? Que es una laptop del 2004. ¿Pero por qué se hacen así? Pues porque son más eficientes. ¿Para qué le conectas una pantalla si nunca la vas a usar? Si nunca la vas a ver. O sea, nomás la quieres ahí que funcione. ¿Para qué le metes un sistema operativo, un Windows 10 si nunca vas a usar programas? O sea, realmente lo tienen como lo más mínimo posible a lo que lo ocupan. Sí, O sea, por eso son así. O sea, tienen como lo mínimo para funcionar y ya todo lo demás es para lo que almacenan, lo que sirven. Los programas, procesos que están corriendo todo el tiempo en ellos. Entonces, nuestro cliente ujú, ocupa solicitar cosas. La solicita por el protocolo HTTP al servidor. ¿Cómo se comunica? Por eso funciona con el internet. No voy a entrar mucho en detalle ahí, pero pues funciona por las IPs, que esas IPs normalmente tienen relacionadas un DNS, un nombre de dominio ujú. que apunta a esa IP. Por ejemplo, tú cuando escribes google.com es lo mismo que escribieras la IP de Google donde está Google, pues. Nos almacena, pues, Ajá, la página. sí, las URLs es simplemente para una forma bonita de ver números, una forma bonita de ver IPs. Esa es una URL. Hasta el .com, ya después de los slash, ya es el contenido de esas, a lo que quieres acceder. Por ejemplo, aquí estoy en www.twitch.tv/cogegamer11. Estoy accediendo a Twitch, al DNS de Twitch, que es el servidor, me comunica con ellos, y estoy accediendo específicamente a CoqueGamer11, Ujú. que puede ser un parámetro, una información, una carpeta, inclusive a veces si está construida de manera que accedas por carpetas, esa podría ser una carpeta que tengan ellos que se llame CoqueGamer11. Normalmente no es así, ya en aplicaciones grandes, pero una pequeña puede funcionar así. ¿Cómo se mandan estos? Normalmente se conocen como, ay, se me fue el nombre, pero son, ay, pues métodos de petición. Hay algo que se llama post, hay algo que se llama get. Por ejemplo, get es, pues son palabras en inglés, como estamos viendo, ¿no? Sí. Get se usa cuando accedes a algo por la URL. Seguramente han visto URLs muy largas que tiene al .com diagonal algo y luego tienen un signo de interrogación y más cosas, luego una I de esas raras que no sé cómo se llaman, las que usan ahí en inglés. ¿Cómo se llaman esas así? Ah, las Las que son ampersand, algo así. las ampersand, luego Eh, otras cosas, un igual, otro ampersand, luego más cosas. Todo eso son variables que le estás mandando. Por ejemplo, a lo mejor ahí dice
no sé, usuario igual a coque, ampersand, contraseña igual coque, contraseña, ampersand, país igual México. Estás diciendo que el usuario es coque, que la contraseña es coque gamer y que que el país es México. Y toda esa información le llega al servidor por GET. Por eso son cosas de seguridad, por ejemplo, que normalmente información sensible se mande por post, que no se muestra en la URL, para evitar que con el puro link puedas acceder a esa información. Que me ha tocado ver casos muy feos. Me ha tocado ver casos, por ejemplo, de una persona que tiene un calendario súper lleno de cosas, de agenda y demás. Sí. Y me dice, oye, ya borré historial, ¿por qué no me cierra la sesión? Porque vuelvo a poner el link y me sigue abriendo cuando yo le di a cerrar sesión. ¿Por qué no me pide contraseña ni nada? Porque por la URL le estás mandando todo. O sea que si alguien te copia la URL de tu historial o algo, puede acceder a esa información, acceso a todo. Ajá, esas son diferencias. Si post no se ve, post como que dice va por debajo, no puedes acceder a lo que hay en post. A menos que leas la petición, la intercedas y ya la escanees, no la leas. Y hay un montón para editar, se llama put, delete, patch y cosas que no nos importen en absoluto. Simplemente es por si alguien las ha oído, que sepa más o menos para qué son, pero no nos importan ahorita. Y te responde el servidor, te dice, me solicitaste la página de Twitch, toma, te regreso a la página de Twitch. Me solicitaste una imagen, toma, te la regreso. O al revés, no me solicitaste nada para darte, más bien me dijiste, sube esta imagen. Yo la subo y te respondo, ok, la subí. Pero siempre hay una respuesta del servidor, te dice, ok, o si no, te dice 404, 505. ¿Sí? Son esos códigos que aparecen, son errores, son códigos de errores ya estandarizados. 404 es que no se encontró el recurso. O sea que estás intentando acceder a un recurso que no existe. Todos los 400 son errores tuyos del cliente. No, el cargo se me está estresando. No. A ver, vamos a bajar el... Déjame tranquilizo y vamos más calmados. Entonces, para que no es lo que está respondiendo, por ejemplo, la cabeza. En la pregunta del otro slide, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer? Entonces, tú estás explicando pues casi de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estás siendo específico en cómo almacenar una plataforma de streaming, o sea, en cómo se compone de manera general. Pero, por ejemplo, una tienda en línea, que es una plataforma un poco más, puede decirse, elaborada o difícil. ¿Qué es algo que debería de ser específico en un sitio web de una tienda en línea? Primero, seguridad en cuanto a pagos. Que normalmente tú nunca, como programador, muy rara vez, pero normalmente es de ley que nunca tú vas a hacer un sistema de pagos. Tú no te vas a programar un sistema que cobre a una persona y que le cobre ese dinero al banco. Nunca en la vida. ¿Por qué? Porque hay infinitos baches, infinitos errores que puedes cometer que son graves. Imagínate cobrar un 0 de más, un 0 de menos. Entonces, ¿quién se encarga de todo ese sistema? Imagínate que se cuele la información de tarjeta, contraseña y clave porque te hackearon. Sí, exacto. Son empresas que se dedican a hacer eso. O sea, hay empresas que se dedican a hacer sistemas, pasarelas de pago, se llaman. Por ejemplo, PayPal tiene su pasarela de pago que tú puedes implementar en tu página web. Y hay otra que se llama... Entonces, yo quiero hacer una tienda, quiero vender, por ejemplo, zapatos. Si quieres hacer cobros en línea, tienes que usar un código de terceros, que es para eso. Sí, normalmente contratar a alguien. Casi todos son de paga normalmente, o algunos tienen funciones gratuitas. Pero es un intermediario. ¿Por qué? Porque tú no te vas a hacer esto. Imagínate, güey, cuánto ocuparías de inversión, de programadores, de cantidad de cosas para hacer un sistema estable que cobre a un banco. Más los contratos, los acuerdos con los bancos para que te lo acepten. Es impensable. Pero tienes que saber implementarlo. No significa que tengas todo solucionado. O sea, lo implementas y lo implementas bien. ¿Qué más ocupas? Almacenar imágenes, tener una base de datos con inventario. Ocupas que se vea bonita. Ocupas que te actualice stock. Que lleve cuentas de usuario para que tengan su carrito y su historial de compra. ¿Qué más necesitaría? Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo dices? ¿Cómo funciona esto?
Algo que te Pues, hayas preguntado, ¿cómo funciona esto de acá? ¿Cómo la harán? yo creo que la parte, bueno, te iba a preguntar la otra parte, la de, por ejemplo, videojuegos. Que ahorita Ajá, está muy en boga, ¿no? O sea, que la parte de, se puso muy, bueno, ya tiene muchos años, ¿no? La parte de jugar este multijugador. Pero, ajá. ¿cómo estabilizas un videojuego o cómo piensas? Ah, ya moví el micro. No. ¿Cómo estabilizas todo para que puedas Ajá. jugar en línea? O sea, para que tengas una partida o una convivencia, porque al final de cuentas estás conviviendo Sí. obviamente, con tus amigos o con otras Ujú, personas de todo el mundo, para ujú. que, por ejemplo, puedas jugar. O sea, y lo que pasó con, por ejemplo, en Overwatch 2, ¿no? Que había unas colas Ajá. inmensas de gente queriendo jugar, pero no Ujú, podían, no nos dejaban entrar ni siquiera al juego. ajá. Entonces, eso, Es muy cabrón eso, sí. porque no toda información, o sea, no la tienen en un servidor, o sea, son servidores que tienen como información repartida entre sí para que no tenga toda la carga uno solo. Lo mismo pasa con otras aplicaciones grandes que Ujú. tienen repartidos servidores por si uno falla, si está muy concurrido, lo que sea, te llevan a otro. Ahí se puede hacer de dos formas, que todos tengan la misma información y que te sirva cualquiera, o que esté repartida que tu servidor es este y ya te quedaste con ese. Esa comunicación normalmente se hace con cosas llamadas sockets. Ok. No sé, nunca he utilizado una en mi vida, solo sé que existen. Ujú. Pero es un canal que queda siempre abierto. En vez de usar HTTP para decir, mándame esto, esperar a que te llegue esa pregunta al servidor, esperar a que el servidor te diga, ah, está bien, te lo regreso. O sea, imagínate para cada cosa, para cada clic que des, hacer eso. O sea, mandar, esperar, recibir, para cada segundo, para cada frame, es imposible. Los sockets son comunicación que queda siempre abierta, o sea, siempre estás comunicando, nunca la cortas. Es como un tubo, un canal Ujú. en el que estás conectado. Y ahí fluye toda la información. Eso también se hace para los chats, por ejemplo, sí, o sea, para chatear, WhatsApp, cosas así, usan algo que se llama sockets, que si quieren investigar más al respecto, ese sería el término, porque no sé mucho yo como para explicarles el cómo funcionan. Y sí son cosas ya más, como más profundas, pues. Y eso también está implementado, por ejemplo, ahorita que mencionaste WhatsApp, en una red Ajá, social. O sea, como por ejemplo, de que ajá, empezó Facebook, tuvieron que haber ajá. pensado en eso. Oye, ¿sabes qué? Le voy a mandar mensaje a alguien. Al inicio no tanto. O sea, Facebook ha evolucionado mucho desde que empezó. Ah, sí, por ejemplo, en un principio, cuando, no sé, por ejemplo, quisieron implementar el chat, tuvieron que haber pensado y analizado en eso, ¿no? En los sockets que comentas. Sí, no sé si desde un principio funcionaba así o si lo hacían de otra manera, Ujú. pero Facebook ha cambiado muchísimo. O sea, Sí. empezó de ser un sitio que estaba construido en puro PHP en la computadora de un chaval de universidad a ser pues una de las empresas más importantes en la actualidad. Han reestructurado, han cambiado todo. Hay cosas que no creo que mantengan nada de sus inicios realmente. Yo creo que ya todo lo cambiaron. Pero la cantidad de código, la cantidad de cosas que hay, pues es titánica realmente. Y para la cantidad de usuarios que tienen, la información que tienen almacenada, el cómo la procesan, o sea, es realmente cabroncísimo. Sí, de hecho, Es bueno, fue hace otro nivel años, aparte. no sé cuántos años fue, como unos 3, 4 años, Ajá, que vi un documental de eso, o sea, de que estaban hablando específicamente de Facebook, ¿no? De sus servidores, de dónde están ajá, localizados. No sé si ya los habían movido o si están donde mismo. ajá. Pero eran naves industriales enormes. Y era lo que te Sí, decían, que meramente cuando tú borras algo, o sea, creo que todavía Facebook no había comprado otras ajá, redes sociales como Instagram o WhatsApp, creo que nomás era meramente ajá. Facebook. Y era una cantidad de servidores y decían, es que estos no son todos los que tenemos, o sea, tenemos más en todo el mundo. Sí, Pero exacto. aquí, donde creo que era en Houston, no sé en qué estado, tenían Ajá. una nave, o sea, tenían la parte de refrigeración de los servidores, la parte de cuidado, la de sustitución de los racks, o sea, porque pues estaban ahí como Relax. grabando, Sí, esa es la palabra que buscaba hace rato. o sea, sustituían Ujú. todo eso. Era titánico, o Tienes que sea, era... cuidarlos. Tienes que tenerlos a cierta temperatura, Ajá, tienes que darles mantenimiento, cambiar sí, o los sea, discos duros, porque todos se almacenan discos duros. sí. Los discos duros, bueno, llámale SSDs, HDD, lo que sea, Ujú. cualquier unidad de almacenamiento tiene vencimiento, nada es eterno. Sí,
Sí, o sea, te digo, ahí mismo Nada documental. que digas aquí y me va a durar para siempre. Tienes que estar sustituyendo todo cada rato. Ahí sí se ponían como a cambiar cosas, decían, venga, vamos a cambiar tal cosa, ¿no? Y se iban al pasillo y ahí a cambiarlo. Pero No, decían, es que muy- meramente, y era algo que sí me puso a dudar de esos años, que meramente Ajá. cuando quieres borrar algo de ahí, no se borra. ¿Te digo algo? ¿Qué? Eso no es Facebook, eso es todo Internet. Por eso, pero pues bueno, estamos hablando de este ejemplo que estaba viendo. Y fue cuando me di cuenta, Ajá. dije, pues no manches, Sí, sí, entonces, sí, sí. ¿dónde se almacena? O sea, por ejemplo, si tengo una foto, por ejemplo, de Ajá, hace, no sé, 15, 20 años, o recién cuando empezó ajá, Facebook, todavía ajá. sigue ahí, en el internet, ahí Probablemente almacenado. en el sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque primeramente, si estamos hablando de tu usuario, o sea, te digo, está como repartido en todos lados, ¿no? En todos los servidores hay como una parte de tu perfil, o tu perfil entero o forma de acceder a él. Sí. Es una red social que quiere decir que alguien puede guardar la imagen y compartirla. Alguien puede agarrar tu cosa, tu post o algo y mandarlo a otro lado, a otra red social, a otro lado de internet. Y por eso te digo, eso aplica a todo internet y es algo grave, pero que es una consecuencia del internet. Hay algo que se llama derecho al olvido, no sé si lo has escuchado. No, no, de hecho no. Derecho al olvido es un derecho que se pelea y se busca, es el Ujú. derecho a ser olvidado, a que realmente no haya alguna marca permanente, pues de ti, de algo, a lo mejor que ya no quieras que exista. Eso Eh, llevamos a derecho digital, en el que pues realmente se ha peleado siempre a Google, a Facebook, cualquier empresa, realmente, de que pues realmente los datos, si tú quieres borrar algo, porque a lo mejor escribiste un comentario polémico hace mucho, lo que sea, te va a marcar siempre la vida, por ujú. las típicas funadas y toda esa mamada, ¿no? Porque a lo mejor tú lo borraste, pero alguien más tomó captura y esa captura ya se subió y esa captura ya se dispersó y ahora la tienen 30,000 personas que la siguen compartiendo. ¿Cuándo va a desaparecer eso de internet? No, pues nunca. ¿Cuándo va a desaparecer? ¿Quién te va a decir desaparecela ya? Y hay sitios que se dedican incluso a almacenar como copias antiguas por si algunas páginas caen y tener como, mira, esa era la página que, o sea, Ah, sí, se sí me ha duplica, se tocado. replica, es imposible controlar lo que hay en internet por la libertad que tiene, que también es buena, pero pues tiene sus cosas de que realmente ahorita no saben ni qué pedo que hacer con la regulación. Y de hecho ahí entramos Ese, mucho en la parte de privacidad, ¿no? O sea, fue algo sí, que muchas empresas como que, bueno, yo lo veía en la parte, ajá, por ejemplo, de Apple. Que Apple ajá, es una empresa que, por ejemplo, cuando recién sacaron, creo que fue el iPhone el 5 o el 6, era un iPhone, ya tiene años. ajá, Su eslogan o su marketing era o sea, compartir tus datos con todos. ajá. O sea, su bandera era ábrete al internet, ábrete a la... O sea, no tengas privacidad, comparte esto con todo el mundo, ¿no? Y lo vemos 5 años, no sé, 5 o 4 años después de que fue toda la pelea icónica de que era un monopolio Apple y todo ese desmadre. Sí, Y hace todo lo contrario. Sale el iPhone, creo que fue el bueno. 11 o el 12, no me acuerdo cuál fue. Y todo lo contrario. O sea, no, tu privacidad, tu candado, tu mejor candado es tu iPhone. Está súper protegido porque todos tus datos están usados de forma segura. Nadie los va a poder quitar. Tus cuentas bancarias, o sea, todo lo que tengas en tu teléfono, ¿no? Son Obviamente, productos de su época. ajá, o sea, el marketing fue a darle esas dos caras, ¿no? A esa empresa. Y de hecho, es mucha gente que se burla o que lo toma como una ofensa porque dice, no manches, o sea, hace años me está diciendo todo lo contrario y ahorita me dices esto, ¿no? Ajá. Pero a final de cuentas, también ellos, las mismas empresas, promovían que tus datos se quedaran en el internet o pues, con servidores, más que nada. No me ha tocado escuchar esos comerciales. ¿Son viejos? O sea, son muy viejos. Sí, bueno, creo que si buscas, por ejemplo, cuando anunciaron el iPhone el 6 o el 5 o 6, creo que fue el Ajá. 6 en ese año, que no, la verdad recuerdo que el año creo que fue 2016, 2015. Entonces no fue tan atrás. Porque Y entendería si fuera como cuando apenas estaba en auge todo eso. Porque si estaba en auge, pues todo el mundo quería vender el internet, es todo, tan no, libre. Y luego ya, verga.
No, 2015 fue algo que sí marcó, o sea, no sé más o menos el año, pero sí fue o sea, yo me acuerdo mucho de ese, pues de ese, era comercial, o sea, salía en la tele y todo, donde era como, abre puertas abiertas para tu información, ¿no? O sea, tu info, ¿no? Y bye. Muy Y, caro. y luego, todo lo contrario, o sea, todo, o sea, fue tan remarcado, o sea, fue de que, ¿sabes qué? No, tu iPhone te va a proteger o tu teléfono ya está protegido para que no. Y de hecho sí nos comentan eso, ¿no? Su estrategia era primero que comparte momentos con iPhone, o sea, era más o menos eso. Ajá. Y fue tanto el revuelo de la privacidad de los datos que estamos comentando ahorita, de que ya están donde sea y que no los puedes eliminar, y que había broncas legales, broncas, por ejemplo, pues sí, o sea, de empresas, decían, no, es que se filtró tal cosa, o sea, las llamadas filtraciones que antes no pasaban. Exactamente como dice Marta, o sea, tuvieron que, o sea, para Sí, salvar su imagen, es ahora hay que centrarse en la privacidad, si no nos van a comer todo el mundo. Que realmente no hay nada seguro, no hay nada 100% seguro. sí, o Por sea, más que digan, nada, ningún sistema, ningún nada es 100% seguro. ahorita nadie les cree, o sea, ahorita es como de, sí, 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 o sea, yo sé que si tomo Es, una foto, ya está, sabe dónde mi ajá. ubicación y de dónde me fui, a Sí. dónde me moví, el iPhone me está diciendo, ¿sabes qué? Toma este camión porque te deja más rápido, o hay 3 choques. Y eso creo Uy. que si lo vemos, lo vemos de ese lado, hay gente que lo toma mucho a favor. O sea, la parte de que te está siendo, puede decirse, entre comillas, vigilado Ajá, ajá. porque, o rastreado también, ¿no? Es otra palabra, porque dices Ujú. que mejora tu vida, ¿no? En está el detalle, ¿no? Lo que estás comentando tú es el dilema, ese es el dilema de la privacidad en Ujú. Internet. No es un dilema, es el dilema. El punto Exacto. medio entre comodidad y privacidad son opuestos. Mientras más cómodo quieres estar, más debes dejar de tu privacidad. Y cuanto más Ouch. privacidad quieras mantener, Ujú. más incómodo vas a estar. No vas a tener tantas facilidades de que, ay, ese me busca el camión, me dice cuánto hago de aquí para allá, me dice cuánto cobra este restaurante, puedo ver qué hacen mis amigos en Facebook. O sea, si quieres privacidad absoluta, no uses nada de tecnología y ni así la vas a tener. ¿Por qué? Porque tu vecino sí tiene y con eso ya te arrastra a ti. Ya eres parte de. O sea, realmente puedes verlo de dos maneras. O sea, puedes cagarte de miedo porque realmente es algo para cagarse de miedo Sí, cuando lo exacto. vemos desde ese ámbito, pero a la vez es lo que nos ha traído a la sociedad actual. O sea, ya es parte de nuestra vida cotidiana y es parte de nuestros avances y es hacia donde se está dirigiendo todo. Sí, o sea, Ahorita se trata de regular, de poner sanciones a Facebook, a Google, a todo eso para que respeten los datos y ahora sí hagan las cosas bien, ¿no? sí, o sea, hace Y que siglos que ibas a ver, o sea, de que todo el mundo estuviera interconectado tan rápido, ¿no? O sea, de que se falleció tal persona o tal personaje famoso y ya medio planeta ya lo sabe, ¿no? O pasó un y eso es sismo o algo. bueno. Sí, o sea, antes, pues si lo comparamos con esa parte de intercomunicación en todo el mundo, pues Ajá. era más complicado. Tú te dabas Y cuenta eso de es un bueno. suceso meses después. Ajá, ajá. Y al igual como se esparce que se murió tal persona en África y que dice, por eso me pude enterar que bueno, de la misma manera se esparce que usa los calzones de tu hermano. Ujú. Sí, Y ya nadie te lo puede quitar y tienes esa mancha de por vida en internet tú. sí. Antes los Que, por usaban. ejemplo, es el dilema de que, por ejemplo, cumples tu condena en la cárcel, entonces ya eres libre, te quitas de peso y todo, ¿no? Cumpliste. Ajá. Internet te va a condenar toda la perra vida. Sí, No hay derecho o. a olvido, a dejar de lado cosas que realmente ya se curaron, ya pasó esa etapa, ya se pagaron con justicia, lo que sea, van a seguir ahí. No hay como un derecho a que puedas borrar eso. Y te digo algo curioso. Ujú. Bueno, a estas grandes empresas pues ya las tienen vigiladas, o sea, ya están viendo que hagan las cosas bien. ¿Sabes? Normalmente lo que bueno, se hacía y también se sigue haciendo en muchos lados, cuando tú borras algo, imagínate que es un Twitter 2, ¿no? Ok, sí. Ok, subiste por accidente una nude a tu perfil y la Como borraste. 5 de cada 10 personas en Twitter. Ajá. Ok, muchas plataformas lo que hacen cuando borras algo
no lo borran de verdad. Simplemente ponen un indicador y le ponen no mostrar. Hacemos como que se borró. Lo mantenemos la información nosotros, fingimos que se borró. Es cierto. Y ahí no sabes la cantidad de plataformas que hacen eso. A lo mejor no cosas tan importantes, pues, pero ¿por qué? Porque no les conviene perder información, porque de sus bases de datos van a tener incongruencias. No, Así que, ¿qué hacen? Se llaman banderas, que son indicadores, es decir, no mostrar esto porque se borró, pero lo siguen teniendo. de hecho fue algo que también me hizo ruido en ese documental que vi porque decía, o sea, yo me quedé con la duda, o sea, yo pues decía, bueno, hace años, pues que no, o sea, pero me quedé con la duda de eso, o sea, de que por qué, por ejemplo, Facebook era de que invertían lana, o sea, era de que cada cierto tiempo era invertir lana en comprar más servidores, en mejorar las instalaciones, en tener instalaciones más grandes, en todo eso, y no eran lo contrario. O sea, no eran achicar. Ellos no se preocupaban por decir, ay, no tengo un buen de servidores. ¿Qué hago? No, o sea, la preocupación que era eso era al revés. O sea, y los veías a los vatos, los ingenieros. La información es poder. Ajá, los ingenieros preocupadísimos porque decían, es que ya no tenemos espacio. Necesitamos más espacio. Más. Y yo como de, güey, pues Mientras espérate. más información tengas, ajá, más poder tienes. Y yo no lo entendía, o sea, decía, no manches, pues ¿para qué más información? O sea, ¿para qué, no sé, más servidores? O sea, yo lo entendía por la parte de usuarios, porque Facebook estaba creciendo, sí, ¿no? Pues. Y decías, bueno, pues obviamente tienes que contener la cantidad de usuarios que están creándose cada día, pero en vez de, por ejemplo, controlar o a mitigar, que es como la palabra, era al revés. O sea, no, sí más, no, sí, hay que meterle más lana y meter así lana, ahora sí. ¿Qué crees que almacena Facebook de ti? No, pues que no. Y no vayamos a cosas ocultas, cosas a plena vista. Por ejemplo, si buscas un post del Gomers que le diste like, cuando lo abras, ¿te va a salir que le diste like o que no le diste like? Que le di like. Porque le diste, ¿no? Sí. Pero exacto. ¿Cómo sabe Facebook 3 días después, al abrir ese post, que le diste like? Tiene que almacenar cada maldito like. Esa instrucción ya la hizo. Millones de usuarios hicieron. Y dice, este usuario dio like a este post que le pertenece a cada comentario, cada interacción, cada mensaje, todo lo cuida. Almacenar. Y eso lo de simple vista porque nosotros lo vemos. ¿Qué cosas almacenan que no vemos? ¿Cuánto tiempo duramos viendo una post? ¿Cuánto tiempo duramos en tal aplicación? Viendo un video de tal cosa. Ajá. Cosas que no vemos, pero que también guardan, traquean todo eso. También guardan cosas que hacemos en páginas externas. Sí. Hay algo que se llama Pixel en Facebook. A Marta le sonará mucho porque es algo muy usado en marketing. Que se usa para, por ejemplo, si tienes un anuncio, que ese anuncio tiene un botón que te dirige a una página, a una tienda, por ejemplo, al entrar a esa página, ese pixel, eso que se llama, que es un fragmento de código, sigue almacenando tu sesión de Facebook. Así que Facebook puede saber lo que estás haciendo en esa página. Cuánto tiempo duras en cada sección, qué ves, qué todo. Y no solamente en anuncios. Ya sabes que en Facebook no ocupas iniciar sesión, sino más lo cierras. Hablando de navegador, no en celular. Si abres ahorita una pestaña de Facebook, normalmente ya está tu perfil, ¿no? Sí, o sea, no... Queda abierto, no, la sesión no se cierra. No cierra sesión, o sea que la sesión siempre existe, así que si a esas páginas se pueden traquear por sus van a encontrar una sesión iniciada y van a seguir traqueando. Sí, eso dice, son para monitorear. Sí, para ver dónde. Y eso se usa para estrategias de marketing. ¿Por qué? Porque si pasan mucho tiempo en una sección, es que a lo mejor es muy buena. O si luego se van de una, es que es muy mala. Tu modelo era diferente. Eso te sirve a ti como empresa. Y a Facebook le sirve porque Facebook es el que te venda la información. El negocio de Facebook, nada en la vida es gratis. ¿Usas Facebook gratis? No. Nomás las setas de temporada son gratis. Pagas con tus datos, nada es gratis. No es gratis. Nada que es gratis, normalmente es gratis. ¿Por qué? Porque usan eso tus datos que se y me esos hace datos los venden. Ridículo, o sea, bueno, ridícula la parte de, o sea, ya aceptaste, por ejemplo, que tu información ya está donde sea, ¿no? O sea, ya está. Es algo que ya aceptas. Tus cuentas bancarias, tus ingresos, pues obviamente tus likes, dónde estás navegando, qué estás viendo, con qué convives, ¿no? A dónde fuiste
a dónde viajas. Pero es algo que me da mucha, pues a veces hasta conflicto porque digo, por ejemplo, en empresas que estamos aquí dentro ya las empresas, por ejemplo, donde trabajo, normalmente cada año o cada cierto tiempo que actualizan sus políticas de privacidad, porque obviamente manejan tus datos, los datos sensibles, que ahorita ya les dicen sensibles, o sea, no les vaya a pasar nada. Le mandan una carta a todos los empleados para que la firmen, o sea, que firmen su consentimiento de que están tratando su información para terceros, para ellos mismos, para, por ejemplo, quiero sacar un seguro de un carro, pues ya está mi información, ya nomás la traquean y ya, ¿no? Bye. Y normalmente hacen como eventos o hacen como pláticas o pues obviamente de información, de informando a las personas, oye, ¿qué voy a hacer con tus datos? Por si no entendiste las 10 páginas de consulta de privacidad o de tu contrato de privacidad, yo te voy a explicar. Pero obviamente te explican lo que quieren ellos, ¿no? A final de cuentas le estás dando tus datos para que se traten hasta en China, ¿no? Pero la gente se pone bien intensa porque dice, no, es que no lo voy a firmar. Es que no, es que ¿por dónde lo vas a vender? O sea, vas a vender mi información. O sea, la vas a regalar. Y es como, oye, o sea, cálmate. Son los dos extremos, ¿no? Cálmate no nos importa nada, nos paniqueamos. O sea, cálmate un chingo. Cuando o sea, realmente... no te estoy... O sea, te estoy pidiendo tus datos porque ya te expliqué, oye, ¿sabes qué? Necesito tu información bancaria porque te tengo que pagar tu nómina. Necesito tu información de domiciliaria, por ejemplo, si te tengo que enviar un reconocimiento, un paquete, no sé. Necesito tu información de salud por si necesito que vayas a hacerte un análisis. Yo ya no tengo que volver a pedirte la información porque tú me vas a decir, oye, pero ya la tienes, ¿no? Ajá. Pero, o sea, hay gente que se pone así en ese lado, así súper. No, es que no te va a firmar, es que mi información no la voy a regalar, no la voy a saber qué, que la van a vender, que sabe qué. Y es de, güey, tienes, o sea, y lo que también me daba mucha risa porque en esa plática decían, ¿tienes una cuenta de Facebook? No, pues sí, ¿de qué más tienes? Millones de información. ¿De qué más tienes? No, pues de Snapchat, ¿de qué más? ¿De TikTok? ¿De qué más? Y no quieres firmar un consentimiento de privacidad, ya aceptaste como 300. Claro. O sea, ¿qué me estás ocultando? ¿O qué? O sea, ya, o sea, era lo que también estamos en esta parte de los datos y la parte de esa información, ¿no? O sea. Claro, y ni a Facebook ni a nadie le importas tú como persona. A ellos les importa masa, volumen. No, o sea, eres un número más de los millones. No es que te van a ver qué está haciendo. Ay, sí, ¿qué está viendo? Marta Aguilar el día jueves. No. O Uriel Silva, no. O sea, no eres nada. Ahora, imagínate, eso nos tranquilizamos por eso, ¿no? Porque decimos, pues soy un número más, no pasa nada. Imagínate que te conviertes en el presidente de México en unos años. ¿Vas a ser un número más? No. Ya les vas a importar. Ya subes. Y ya van a tener todo de ti. Y ya van a saber todo de ti. Y si pusiste algo, si hiciste algo mal en el pasado, ya lo tienen. Ese es el problema. El problema no es ahorita. Imagínate, alguien que llega a posición importante, obviamente van a querer saber qué información tiene esa persona en específica. Entonces, ¿qué pasa? El miedo realmente es, ¿qué va a pasar si me vuelvo alguien importante? Que no es que le vaya a pasar a todo el mundo, pues no es algo a lo mejor que estés preocupado ni nada, pero realmente ahí entra pánico. ¿Por qué? Porque ya tienen control de una empresa o lo que sea para hacer lo que sea contigo. Ya nos vamos a casos extremos en China, que tienen cámaras de seguridad, que con inteligencia artificial, lo que sea, ven tu cara a ver si eres propenso a hacer un delito o no. Y si dicen, ay, este güey como que va a hacer un delito porque así lo detectó mi programa, a la cárcel. O sea, ya son cosas muy cabronas. Muy, muy culeras y son pues malos usos de eso, pero pues ya estamos arrastrados todos. Acabo de ver algo de Marta que puso eso de que eso se refieren con bajar banderas, son parámetros de seguridad, pregunta. Las banderas se conocen normalmente como un indicador. Es como está prendido o está apagado. Es simplemente para saber, ¿está activado esto? ¿No está activado? Normalmente son dos valores, como verdadero o falso. Como para saber, por ejemplo, un verdadero es mostrar esto, un falso es no mostrar. Es simplemente saber si pasa de aquí o no pasa de aquí. Eso es una bandera. Y ya, devolviendo a esto, voy a mencionar otra cosa que, ay Dios. ¿Qué era? ¿Cuál es ya se me olvidó, sigue. Sigue con otra cosa, si me dices si quieres que
vayamos a esta presentación. Pues podemos, ya, o sea, podemos volver a la hablar presentación. Bueno, la parte de... Ay, Eso es, no la falta. muevas. Regrésala. Esa mierda sigue todavía. Ay, y bueno, ya que hablamos de todo eso, ahora regresamos un poquito con ya más teoría de programación. Más código, ya, no tan extremo. Ajá. Y como digo, normalmente, ahora sí, también llevándolo al mundo profesional, ¿cómo funciona esto en la vida real? Se divide normalmente en tres cosas, ¿no? Que es el cliente, que ya hablamos, que es el navegador; servidor, que es el servidor que tiene como el programa, los programas en sí, que hacen los procesos complicados y todo; y las bases de datos, que realmente son parte del servidor, pero normalmente se separa porque son como, requieren cosas diferentes, es profesionales diferentes, saber cosas diferentes. Servidor y base de datos, pues realmente, o sea, es como lo mismo. O sea, un lenguaje de servidor y una base de datos están en el servidor, pero normalmente se separan por cosa de expertise. Y ahora, ¿cómo se llaman estos puestos en un lado profesional? Frontend se encarga del cliente, backend de los lenguajes de servidor, y normalmente las bases de datos es un administrador de base de datos o un, llámale como le llames al puesto. O a veces lo hace el backend también, lo de base de datos, o una persona hace todo. Que realmente es lo que pasa en la mayoría de empresas de México, de pequeñas empresas que van empezando, que una persona tiene que hacer de todo. Por ejemplo, es mi caso realmente, que yo siempre conoce full stack, o sea, está completo, pues. Claramente pues haces un poquito de todo para levantarlo. Que cada una tiene su complejidad muchísimo. Por ejemplo, no es que el cliente, que es el navegador, sea muy fácil, no, eso se tiene... ¿Qué es el...? Ya cámbiale si quieres para hablar así específicamente. Del frontend. Ajá. Y ya, con eso acabamos como lo técnico, ¿no? Ya son explicar esas tres secciones que veo como importante y ya está ahí. A ver. Deja que me cargue y ya puedo, ya lo demás es chilear. No me carga de acá. Bueno, lo veo aquí desde mi celular. El frontend. ¿Qué es el frontend? Es lo que vemos. Podemos decir que es lo que hay en el navegador, lo que está en tu página en el navegador. Eso como que estoy leyendo está el comentario. ¿Qué dice? El código lo estoy leyendo, perdón. Eso lo dice personalizado. Es el único que dice personalizado. Porque no encontré una referencia rápida en internet y dije, déjame. Qué grande. Qué bueno la mundo. O sea, es lo que hay en tu navegador. Es lo que te entrega el servidor cuando tú pones una URL para entrar a una página. Te da tres cosas, o sea, ay, Dios, a ver, quiero estructurarme también yo. Es lo que hay en tu navegador, eso como quien dice es código que ya tienes descargado tú, porque lo descarga tu navegador internamente. O sea, ya no está en el servidor, ya lo tienes tú. Y normalmente se compone de tres cosas, que ya, a lo mejor ya las han oído hablar, que es HTML, CSS y JavaScript. Son como los tres pilares de la web, así se le conocen. Una página web informativa que nomás te diga, no sé, güey, algo de información X pequeña, a lo mejor un negocio, algo, ¿no? Algo que no tenga ni ventas, ni que tenga un montón de artículos, ni nada. Una página informativa de un negocio se puede hacer con estas tres cosas nada más. O puro HTML y CSS, incluso. No necesita servidor, no necesita base de datos. ¿Por qué? Porque simplemente es información plana, es texto e imágenes. No sé si son servidores no tan complicados, porque por ejemplo quiero meter un HTML, no sé, voy a hacer una página informativa de tal tema, ¿no? Sí, eso. Y le pongo imágenes de, por ejemplo, quiero hablar de un carro, le pongo imágenes de carros. Pones carros y no ocupas servidor para eso. Sí, o sea. No ocupas procesar nada. El servidor es cuando tú quieres procesar datos, obtener algo. O sea, que tú mandes datos, que te los procese, te los guarde, te los convierta. Para eso se usa un servidor. Normalmente un servidor se usa a la par, o sea, un lenguaje de servidor, para ser como más específico, un código de programación de servidor se usa a la par de una base de datos, casi en la mayoría de casos. Es cuando ocupas guardar datos y ocupas almacenar datos o algo así, o cosas que requieren un procesamiento muy pesado o que requieren más seguridad. Ahí es cuando metes un lenguaje de servidor. Pero con el puro frontend se puede hacer una página web tradicional sin problemas.
HTML es lo que vemos en la imagen de ahí. Ujú. No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado. ¿A qué se refiere eso? Son etiquetas. Etiquetas que abren y cierran. Que significan algo. A eso se refiere con semántica. Cada etiqueta, por ejemplo, aquí vemos una etiqueta que se llama body, como en medio más o menos de la imagen, Sí. que es el cuerpo de la página. Luego hay una etiqueta que se llama H1, que es el heading 1, que es para títulos, o sea, nota mucha importancia. Y va bajando, o sea, ahí hasta H6. H1 es el más importante, H6 el menos, como los subtítulos y demás. Va bajando el número. P es un párrafo, al igual que hay una etiqueta IMG para imágenes, hay div para contenedores, hay etiquetas más específicas, con a eso voy a lo semántico, que realmente en HTML lo único que te debe importar es la semántica. ¿Qué quiere decir eso? Lo que significa. Un P es un párrafo. Aunque puedes escribir texto en otro lado, el navegador, los motores de búsqueda, como se llaman, o sea, Google y demás, se ocupan en entender tu página para poderla recomendar o no. ¿Y cómo las entienden? Viendo qué significan las etiquetas, viendo qué tienen. A lo mejor quieren rápidamente sacar un título, ver qué títulos tienes, van a buscar los H1. Y a lo mejor el título lo tienes en un P, pero pues de nada te sirve porque no es semántico. Por ejemplo, anteriormente todo se usaba en un llamado div. Div es una división, es una cajita, pero no significa nada. Y luego se crearon la misma cajita, pues, pero ahora se llama article, o se llama main, o se llama slide, o se llama, yo qué sé, tienen un footer, header, para indicar qué parte es de la página. Si es una barra, ¿cómo se llaman esos? Ahí se me fue. Barra de esas laterales. Si es un artículo, si es un título, si es una cabecera, si es una imagen, si es un video, si es un pie de página, si es una fecha, si esa información está en B, en la etiqueta B que significa, ay, no me acuerdo lo que significa, pero es para resaltar, que se ponen negritas por defecto. Y aquí vamos a un error importante, que todas las etiquetas normalmente traen un estilo por defecto. Las etiquetas B están en negritas, se te ponen las letras en negritas. Eso no significa que la debas usar cada vez que quieras usar negritas. Es simplemente cuando quieres decir, eso es importante. Todo lo que tenga que ver con apariencia visual, todo, que el espaciado, que si esa es letra más grande, todo se hace con CSS. Hay que dejar ya de, hay que dejar ya de hacer estilo con etiquetas HTML, que es un error enorme y que no tiene sentido hoy en día con CSS, con todo el potencial que tiene. Y también por ejemplo, muchos usan, dime. También era lo que a veces cuando tocaba programar HTML, cuando lo que vi, era eso, o sea, es engorrosísimo poner etiquetado, o sea, en la parte de letras en determinado tipo de letra, que tal ancho, tal largo, y la imagen de tantos píxeles, o sea, eso se me hacía, era un dolor de cabeza porque era como lo comentas, ya hay un lenguaje como CSS que se carga de dar ese estilo correcto a tu, pues obviamente a lo que tú quieres mostrar. Por ejemplo, H1 te pone un texto, yo que sé, como 5 veces más grande y en negritas porque es un título. Y por ejemplo, tú dices, yo quiero ese tamaño y y esa forma de texto, o sea, esas negritas con ese tamaño gigante en otro lado, para resaltar algo. Pero no es un título, a lo mejor nomás quiero resaltar la oferta. Pero mi título de mi artículo no es oferta, mi título del artículo es los 10 mejores vestidos. Y tú pones H1 en oferta para que tenga esa apariencia visual. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Estos estilos los puedes sobreescribir con CSS. O sea, realmente no importa. Con CSS tú le puedes dar a cualquier lado una letra súper enorme, un color del que quieras, que esto en vez de estar abajo lo pongas arriba, lo posiciones, que eso a la derecha. Con CSS haces todo lo visual. HTML son simplemente el esqueleto, es decir, ese es un título, ese es un párrafo, este es una imagen, este es un contenedor, este es hijo de tal lado, porque hace mucha referencia con las matrioscas, de esas muñequitas que se meten una dentro de otra. Eso es HTML, es una caja que contiene otras cajas, que cada una de esas cajas puede contener otras cajas. Con CSS haces todo lo visual, las acomodas, les das colores, estilos, efectos, formas.
lo que sea. Que en esta misma analogía en el que HTML es el esqueleto, CSS es el cuerpo, es la piel. Tienes el esqueleto, CSS le da la piel, o sea, como te ves. Y en este caso, la tercera columna, que es JavaScript, ¿qué sería? Ahora vamos con JavaScript. JavaScript sí es un lenguaje de programación, a diferencia de los anteriores. HTML es un lenguaje de marcado, de etiquetas, así se le conoce ese tipo de lenguajes. Hay más como XML. CSS es un lenguaje de estilos que sirve para estilar. De hecho, Cascade Style Sheet, que son hojas de estilo en cascada. O sea, se van aplicando por orden y por especificidad y un montón de cosas de CSS que pues, no es el plan aquí enseñar CSS. Y JavaScript se encarga de la funcionalidad, de todo lo que tiene que ver con programación. Y si vamos a la analogía de que tenemos ya esqueleto, tenemos también la piel y todo eso, JavaScript son los nervios, los músculos, todo lo que hace que funcione. Por ejemplo, si tú das un botón, tú puedes programar que ese evento del clic reaccione de tal manera y puedas hacer lo que quieras, cambiar toda la página, cambiar el contenido, enviar un formulario, achicar la imagen, agrandarla, lo que quieras con JavaScript ya. Dale a la vuelta, ahí tengo otros 2 ejemplos de código, a la siguiente slide. Sí. Para que más o menos vean más o menos cómo son. Ya vimos HTML. El primero que tenemos acá es CSS. Así se ve un código CSS. Ya lo agarré de un proyecto genérico mío. O sea, realmente no significa nada. No corresponde al otro. Que tenemos, por ejemplo, el HR y ya entre llaves, las propiedades. Tenemos una clase que se llama Color Mode, las propiedades que va a tener. Y así, uno por uno, las propiedades. Que si el margen tal, que si el font size tal, que si el contenido va a ser justificado o no. Display flex es para el acomodo. Tenemos un width que es un ancho y un montón de cosas que ya vamos especificando qué cosa va a tener tal estilo y cómo se va a ver y cómo se va todo eso. Y la segunda imagen es JavaScript. Nuevamente Java. Es JavaScript, que no es lo mismo que Java. Que mucha gente se confunde con eso, que a lo mejor es una curiosidad. JavaScript se llama JavaScript porque Java era muy popular en ese tiempo y por marketing dijeron hay que ponerle Java en el nombre. Y ya, nada que ver, cero. Cero que ver, cero. Y acá en JavaScript tenemos una constante, ya tenemos un if, por ejemplo, que lo mencionamos que es una condicional, tenemos funciones, tenemos cosas llamadas de programación. Ya más específicas de proceso, pues, o sea, ya no de estilizar o de que se vea bonito, sino de que ya interconecten, ¿no? Instrucciones. Por ejemplo, lo primero de JavaScript que dice add choice, que es una función que yo hice para algo que añade una opción. ¿Qué hace? If, que ahí comprueba si el valor de este input no es vacío, hace esto. Haces un push a sabe qué, luego una función que sabe qué y luego me limpias el valor. O sea, cositas así, o sea, son funciones. Y ya lo de abajo que dice add event listener son eventos. Por ejemplo, tú puedes escuchar eventos. ¿Qué quiere decir? Que cuando des clic haga algo. Que por ejemplo ahí dice clic en el primer add event listener. En el segundo dice key up. ¿Qué quiere decir? Cuando levantes una tecla. Que en este caso comprueba de que sea enter. O sea que cuando des enter va a pasar algo. O des clic o arrastres o algo. O sea, tú esperas una interacción y ya puedes responder como tú quieras a esa interacción. Eso es lo que hace como la magia de JavaScript. Pues es lo que vemos, ¿no? O sea, que son cosas completamente distintas, pero que sí van de la mano. Pero los tres son, o sea, dependen. O sea, ¿qué vas a estilar si no tienes HTML? Sí. ¿Qué vas a dar función si no tienes HTML y no se ve bien para el usuario? O sea, todo va de la mano. Realmente esas tres son los pilares. Y ahora ya vamos a otro terreno más turbio, que es el backend. El backend es todo lo que está atrás de bambalinas, lo que no vemos, lo que no sabemos. Lo que hace el proceso, lo que hace que te loguees, lo que hace que tu compra se haga, lo que hace que descargues un archivo, lo que hace que subas un post a Facebook, todo eso ya se hace en el backend. En el backend ya no son lenguajes en específicos,
como un backend es una computadora, ya no depende de un navegador, no está dentro del navegador el código, y ya está dentro de una computadora tal cual, puede funcionar como quiera. Únicos requisitos, que se pueda conectar a internet por HTTP. Y ya. Lenguajes tenemos PHP, Python, C Sharp, tenemos Ruby, tenemos JavaScript otra vez, que un JavaScript se puede usar como lenguaje de servidor a través de algo que se llama Node.js, que es como el intermediario para que se pueda leer el código JavaScript sin un navegador. Ujú. Y algo que se me olvidó mencionar en el cliente, JavaScript en el cliente se encarga de comunicar el cliente y el servidor. Con JavaScript tú dices, mándame esto o espera esa respuesta de algo. Para hacer la comunicación la haces con JavaScript. Puedes hacerla con HTML, con los formularios, pero pues no es tan recomendable. Y en este caso, ¿qué Y las dos imágenes que lenguajes ajá, son? la ¿Cuáles? primera, la de hacia arriba, es JavaScript en el servidor, ya no Sí, en el sí. cliente, es JavaScript en el servidor. Y ese código que está ahí está levantando un servidor. Eso es lo que ocupas para levantar un servidor, nada más. Que está usando un framework, que un framework son librerías, por así decirlo, son entornos de trabajo ya, código ya hecho, para que tú lo utilices y lo acomodes y lo adaptes. O sea, son facilidades. Y por ejemplo, ¿ahí qué haces? Requieres Express, abres el puerto 3000, ahí dice app.use, o sea que usa con Express el directorio public. O sea, todo lo que sea en public lo vas a servir para que si alguien se conecta a tu dirección IP, lo muestres. Y te pones a escuchar el puerto 3000, que es por donde te van a llegar las peticiones. Y ya, ese código es en línea y ya puedes hacer un servidor en tu computadora. Que no va a ser accesible en internet, obviamente, nomás por tu IP. De manera local, porque deberías tener una IP pública y estar liberada y más cosas que no. Pero Conectarte al en el menos de manera local aeropuerto. tienes un servidor web en tu computadora localmente con eso. Lo de abajo es PHP. Que abajo lo que está haciendo ahí, también es otro código de otro proyecto, si te fijas, ahí usa lee un post, que es la petición, un post de publicación, sino post de que está mandando información por post. Y manda métodos y demás. Eso ya es como código de procesamiento. Lo de arriba es hacer un servidor. Ay, Y y ya me todo estoy esto ya no cansando es, mucho. y todo esto ya no es de manera local, o sea, ya es de manera por En el internet, en el servidor. servidor. Ese código no está en tu computadora, por eso es más seguro. Si tienes cosas sensibles que no quieres que la gente sepa, no lo pones en JavaScript en el cliente. Lo dejas en tu servidor. ¿Por qué? Porque tú, como usuario, imagínate, puedes entrar a cualquier página, darle clic, inspeccionar elemento y puedes ver los recursos que hay. De hecho, no sé si quieres hacer una prueba con una página random, me dices y te digo cómo hacerlo ahorita mismo en directo. Pues igual como editar Xiao. Pues, si quieres saber si cualquier cosa, tú dime y te digo cómo Oh hacerlo. no, Y, mona china y puedes funable. ver todos Ok. los archivos que hay en clientes. Si quieres, lo dejamos para después, pero lo podemos hacer. Sí, lo podemos dejar como para el final para ya, Ajá, simplemente como concluir. curiosidad. Ajá, como para. Y luego ya tenemos las bases de datos. Oh Dios, bueno, más esa mona china tan Que, funable. en efecto, pero no tanto, no roce límite. Ay, Dios, que me cansé. En pocas palabras, es donde metemos información. Es donde se almacena, tiene que persistir en algún lado. Se tiene que guardar por si se ocupa consultar o ver qué había en algún otro momento. Tus posts, tu nombre de usuario, tu contraseña, lo que sea, se guarda. O sea, se guarda en una base de datos. Normalmente se dividen en dos, que son las SQL y las no SQL. SQL, ¿cómo funciona? Es como si tuvieras una tabla de Excel. O sea, tienes columnas, tienes filas, cada fila es un registro y cada columna significa algo. Por ejemplo, una columna de una tabla puede ser usuario, la otra contraseña, la otra nombre. Y estas tres juntas corresponden a un registro que te relaciona que Luis tiene el usuario tal y la contraseña tal. Fin. Son tablas que hacen eso. Y se conectan entre sí con IDs, con cosas, o sea, son relacionadas, tienen información relacionada, es más exacta, no admite tantos duplicados, tiene más integridad, está más
controlada ese tipo de base de datos. Pero, como está tan segmentada, cuando quieres obtener información de aquí, de allá, de acá y de acá, te tarda mucho la consulta. Sí, Por porque eso se se hace una crearon base muy pesada. Sí, por eso se crearon las NoSQL, que son bases de datos sin relación. Simplemente hace cuenta que tienes un archivo que dice un post de tal usuario y ya, pero no se relaciona a otra tabla de usuario. Es información como quien dice más plana, más a lo que va, sin tener que preocuparte que este tipo de dato no es el mismo, que ocupaba un número, no una letra. Da igual. Estaba Almacena en lo que quieras, texto, yo quería números. pero pues es más responsabilidad para ti hacerlo bien, porque como puedes hacer lo que quieras con eso, esa es tu responsabilidad como programador, hacer las cosas bien. Y en Esas este se usan más caso, para mucho. Dime. por ejemplo, perdón, bueno, o sea, las SQL, como tú lo comentas, son tablas relacionadas. Por cuestión de Ajá, practicidad, ¿qué es ajá. mejor? ¿Tener una base SQL o o no SQL? Depende. Depende de lo que ocupas. Es dependiendo. Por ejemplo, no SQL se usa mucho cuando el volumen de información es muy grande y no ocupa realmente una relación. ¿Para qué se usan? Por ejemplo, para comentarios, para posts, para blogs, cosas así, que realmente es un montón de información, está guardada en algún lado, pero pues no ocupas tener tanta relación, las guardas ahí. Para información como que sea mucha y que no te importe tanto. Cosas como control de cuentas, de usuarios, más cosas, mejorarla con una tabla relacionada. Se pueden usar ambas sin problemas en la misma aplicación, ¿eh? Guardas unas cosas en una y otras cosas en otra. Y las no SQL te guardan en algo llamado documentos. ¿Qué son esos documentos? Son formato JSON. No incluí ninguna imagen ahí, no encontré, se me olvidó poner una, pero es simplemente par valor. Un JSON es un archivo entre llaves que es un par valor. Por ejemplo, nombre, dos puntos, Luis, coma, apellido, dos puntos, Peña, coma. O sea, es un par y un valor. Eso es un JSON. ¿Qué significa JSON? JavaScript Object Notation. ¿Por qué? Porque así se escriben los objetos en JavaScript, que ya es otra cosa más específica. Pero si te fijas, ya mencionamos JavaScript 3 veces. En Sí. cliente, en servidor y hasta en Y en base de base de datos. datos. O sea, JavaScript puedes hacer las 3 cosas si quieres. Por eso últimamente se ha vuelto muy popular. Sí, o sea, bueno, ahorita A lo que he muchos no les escuchado. agrada, a otros sí, pero si quieres aprender un solo lenguaje, JavaScript tienes que aprender sí o sí para web. Sí, Aunque como no me lo uses en ham, cliente. coma, parada. Ajá, como Harvita dice, ajá. Se la come Ajá, sí, parada, sí. es la notación y es más fácil de leer desde JavaScript porque tiene la misma forma, tiene la misma sintaxis, un JSON que un objeto de JavaScript. Y por ejemplo, bueno, Y, ahorita ya lo tomamos. ajá. Tomamos estas tres partes, ¿no? De la programación web. Así, vamos a ir directo al grano. En el mundo normal, así en el mundo real, así en el mundo donde ya hablamos de que base de datos, todo eso, la información está donde sea, Ajá. ¿dónde se paga mejor? ¿Dónde? Ahora sí, ahora sí entramos a la economía. ¿Dónde? Sí, o sea, bueno, estamos en la parte ya estamos muy, muy general. Pero ¿dónde? O sea, Ajá. ¿dónde yo que nunca he estudiado nada? O sea, que no, o sea, obviamente ya. Mira, programación web es muy solicitada últimamente. ¿Por Ajá. qué? Porque la mayoría de aplicaciones se están llevando a web. Pero de esas Pero por lo tres. mismo hay mucha demanda. O sea, y ahí ya cada vez hay más profesionales que se dedican Sí, a sí. eso. En esas tres, o sea, te diría backend, porque pues normalmente es código de más responsabilidad, es código que tienes que tener mucho más cuidado y tú realmente haces algo mal y te chingas todo. Y normalmente pues viene de la mano con base de datos. O inclusive en las tres, es que es complicado porque hay trabajos en frontend muy complejos que también te pagan muy bien. Pero yo me decantaría que pagan mejor en backend, O sea, tú cómo lo has en visto. código de O servidor, sea, tú en cómo lo has visto, ofertas y por pago. ejemplo, lo que comentas, ¿no? O sea, en empresas que son pequeñas, obviamente, pues la capacidad de Normalmente contratar. Ajá. te piden que sepas de todo. Sí, te piden También que. depende cómo se organiza la empresa. Por ejemplo, en la mía no soy solo yo, somos varios programadores. Pero acá no nos dividen por función, sino nos dividen por proyecto.
Ujú. Así que en cada proyecto que nos toca a nosotros tenemos que hacer todo. Es del 0 hasta el 100%. O sea, no es de que, ay, hasta lo dejé a la Ajá. mitad, te lo paso a No, ti. o a lo mejor te pasan ya proyectos ya hechos desde hace mucho, pero tú te tienes que encargar de todo ahora, porque eres el responsable del proyecto y eso lo hacen porque realmente así conoces todo. O sea, Ujú. realmente tú te preguntan algo, pues tú ya sabes exactamente porque tienes como control de todo. Pero normalmente sí se hace por función. ¿Por qué? Porque así una persona puede especializarse más en una tecnología en específica, en vez de saber de todas. O sea, logras una mayor expertise, Ujú. en pocas palabras, en algo en específico. ¿Qué más? Pues sí, o sea, áreas también hay otras muy bien pagadas que tienen que ver con web, que no es el programar, que es servidores. Administrar servidores también es bastante bien pagado. Cosas de redes también es bien pagado normalmente. Hay algo que se llama, no es un puesto tal cual, sino como es más de una cultura, no me acuerdo ahorita el puesto. Bueno, se llama DevOps, como Ah, de developer. el englobado, Ujú. el DevOps, que es Developer y Operation, ¿no? Pero el puesto se llama sysadmin, que realmente es como administrador de sistemas. También es el que se encarga de que todo lo que hacen los programadores, más a lo mejor el administrador, lo que sea, funciona, es como el que coordina todo, ¿no? Que se tiene que encargar de cosas mucho más complejas, de concurrencia, de que el servidor aguante, de que Sí, checar otros componentes que un sí, programador no va a son checar. cosas, ajá, que se escapan de su alcance, es saber de sistemas operativos, te digo, es un tipo de conocimiento diferente. Eso es lo que voy, es una área realmente muy amplia, infinitamente amplia, güey. Puedes decir, me voy a especializar en frontend y como me voy a especializar en solo eso, lo domino. No, pendejo, no. Ahorita ya dijimos, pero es fácil, ¿no? Está solamente HTML, CSS y JavaScript. Sabiendo esas tres ya sé todo. No. Sí y no. ¿Por qué? Porque hay cosas que se van creando los llamados frameworks a cada rato, por eso el frontend a veces es muy lioso, de que son como maneras de hacer las cosas, que al final se convierten a JavaScript o a CSS o HTML, pero son formas para hacerlas más complejas, ¿no? Para ahorrarte complejidad a ti. Pero es como si fuera un lenguaje totalmente nuevo muchas veces, aunque esté basado en otro lenguaje. Llámese React, que pertenece a Facebook, llámese Vue, que es más independiente, llámese Angular, que pertenece a Google, etcétera, etcétera, etcétera. Se van creando tecnologías nuevas cada maldito día, motores de plantilla, se crean nuevos empaquetadores, que si tienes que aprender Webpack, que si tienes que aprender Bit, que si tienes... Realmente si te dejas llevar por todo lo que hay, terminas abrumado. Por eso una recomendación es llévala tranqui. Ve aprendiendo cosa por cosa. Céntrate en CSS, JavaScript, HTML. Y A apréndelo partir de ahí bien. ya puedes tener un trabajo. O sea, céntrate en las bases. A partir de ahí estás bien ya. Luego ya te vas especializando en otras cositas. Ya dices, yo elijo React para aprender, o yo elijo Vue, o yo elijo Angular, o yo elijo Svelte. O sea, ya te vas especializando más hacia cierta tecnología, No, y aparte pero con tomas que como tengan las tu bases área hechas. favorita, ¿no? O sea, dices, me gustó más, por ejemplo, base de Sí. datos. Ajá, entonces te Entonces, especializas en bases de datos y ujú. hacerlas bien, que tiene su complejidad, es normalizar, es hacer buenas estructuras, es darle mantenimiento, que es elegir qué motores usar, si MariaDB, que si MySQL, que si MongoDB, o sea, tiene sus cosas, pues. Que normalmente las bases de datos, una vez hechas y bien hechas, pues realmente ya tienes todo hecho, ya es darle mantenimiento de vez en cuando o normalizar algo. Por eso normalmente se le echan al backend, porque pues para qué contrato a alguien, ¿no? Y depende solo Sí, para eso. pues dices, bueno, no lo vas a hacer diario, pues. Y otra cosa, ahí no estamos contando cosas, por ejemplo, análisis de datos, que se relaciona a bases de datos. ¿Qué Sí, haces tú exacto. con esos datos? ¿Cómo los analizas? ¿Cómo tienes algo de provecho? Es otra rama diferente, que algunas empresas requieren, algunas no. Y entonces la pregunta esa del millón que ya tenemos en el stream, Ajá.
ahora pasaremos a crear nuestro primer sitio web. ¿Cuál sería Dale, la ahí tengo la respuesta? respuesta. Dame. No. No, no. Estoy hasta el culo ya con la garganta hecha mierda, así que no. Pero tengo un mensaje motivacional para ustedes, que es prácticamente de lo que hablé ahorita. Que realmente no se abrumen. O sea, suena demasiado, suena todo, pero porque esa plática fue para mostrar todo, para Sí, saber todo lo que fue hay, todas general. las opciones que hay. Céntrate en algo. O sea, programar, a mí me gusta mucho esa frase, esa palabra que dice que es de las únicas cosas, actividades en las que tú puedes crear algo a partir de la nada. Realmente creas cosas de la nada. O sea, tienes una hoja en blanco, lo que sea, te pones a codificar, que empiezas a crear cosas. O sea, no es simplemente que utilices cosas, que las cocines, que pongo esta madera arriba de esa. Tú empiezas a crear cosas de la nada a partir de código. Donde realmente tu imaginación y tu motivación, aparte de las limitaciones tecnológicas que hay, son tus únicos límites. Puedes hacer el videojuego de tus sueños, una aplicación de tus sueños que te haga tus finanzas, lo que tú quieras, lo que sea que te motive. Pero realmente lo importante es empezar y no abrumarse. A pesar de que haya tanto, lo mejor es ir paso por paso. Si quieren dedicarse a web, empiecen HTML, CSS, JavaScript y quédense un rato con esto hasta que lo entiendan bien. Ese es el consejo que les daría. Sí, pues de hecho, pues con esto, pues concluimos, ¿no? Concluimos la charla del día de hoy. Ya vimos que ya estás destrozado de la garganta. Eh, pues sí, o sea, al final de cuentas, yo para terminar y para ya dar últimos comentarios, pues es eso, ¿no? O sea, de que la charla de hoy fue más que nada, pues, general. Un vistazo al mundo del Chen y Fue de la un programación web. vistazo, o sea, una pequeña intervención de lo Eh. que es este mundo de la programación. Obviamente en un futuro, o sea, en próximos capítulos podemos adentrarnos más en un tema en específico. O sea, aquí, Ya en algo en específico, en algo más sencillo. Ahorita, de hecho, se habló de tanto porque realmente era abarcar poquito de todo. Por eso fue tan extenso que primero hablamos de esto, luego ahora de esto, de esto, de esto, porque realmente es como para dar a conocer poquito de todo y ya si quieren en algo en específico, como platicamos de seguridad o cosas así, o sea, se puede hacer. sí, o sea, como comentas, ¿no? O sea, de aquí creo que de temas tocamos muchísimos, ¿no? O sea, muchísimos que Un chico. podemos entrar y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar este tema completamente de frontend, o de backend, o de base de datos, ¿no? Sí, Y de base de datos un mini podemos tutorial de HTML tomar, ajá, basado. podemos tomar 30,000 cosas, ¿no? Entonces, pues no me queda nada más que agradecerte, agradecer pues la invitación de que la aceptaras, de que estuvieras aquí, que estuvieras con nosotros aquí cerrando esta temporada. Entonces, ya este es el último capítulo de esta primera temporada. Me encanta mi Eh, imagen. sí, la verdad, sí, está. Para hacer el último capítulo de esta temporada y para poder cerrar con broche de oro, la verdad. Le metimos producción. Entonces, pues no me queda nada más que agradecerte igual otra vez. Igual, sin otro capítulo, pues igual la invitación sigue abierta. O sea, como para todos mis invitados Claro. que han estado aquí. Para hablar de Eh, monas, ahora sí. ajá, o sea, para hablar ya de eso completamente de monas, de lo que han afectado la Y cultura. destruir más el término economía del podcast. Ajá, o sea, ya que mi título de economía cada vez sea pasar segundo plano y tercer plano. O sea, y ya luego ya nada, o sea, no importe nada porque va a haber stream de monas todas las semanas. Pero, pues, más que nada eso, agradecerles a todos los que están aquí, los que se han conectado cada semana, cada viernes sin falta. Y los que han, Son unos obviamente, grandes, son unos crack. participado en el Les mando chat. muchos besos en las colas, los TQM. Has participado cada semana, incluyéndote, que también a veces también entras. Uh, Y pues bueno, yo espero verlos pronto. Pero no sé cuándo se estrena la segunda temporada. Todavía ni siquiera sé qué temas voy a hablar ni nada. Pero, Descansito. vamos a estar un tiempo, sí, o sea, sin este podcast. Pero pues vamos a volver. Creo que más recargados que nada. Y pues con más invitados, yo creo. Si aceptan y si se atreven a estar aquí un ratillo. Obviamente también incluyéndote, si también nos aceptas. Y pues No, no olviden, igual, si les laten así estos temas, dejar su like, dejar su follow, o sea, los que estén viendo el video, a los que estén escuchando, pues obviamente están más capítulos de toda la demás temporada, hemos hablado más cosas,
Si quieren abrumarse un poquito con el código antes de entrar en segunda temporada, también tenemos ya 2 capítulos programando en Stata, que pues fue algo completamente sencillo. Yo ya tenía el dato, ya tenía la información. Pero que a final de cuentas estuvimos hablando de eso, ¿no? Hablamos aquí un poco un todo y pues ya para concluir, pues no sé qué quieras compartir Si quieren ver los... a Coque, yo no, a Coque, haciendo la página de Coque Gamer 11, denle muchos likes y lo voy a obligar a hacer una mientras yo lo tutelo. Sí, Y lo sí, voy a sufrir. sí, la verdad sí, o sea, yo la verdad estoy, participativo sí. En directo. En directo sí, se va a sí, yo saber. creo que sí, en directo. La harían obviamente en directo, o sea, no es como la voy a grabar y la voy a subir, pues no. No, Pues no, en si les directo. late, igual dejen su comentario, que si tiene mucha viralización, está bien, sí me la voy a aventar. Obviamente completamente en vivo, como lo comentas, y pues bueno, sin más que decir, pues igual gracias por los que estuvieron aquí otra vez. ¿Va a Y sonar outro? sí, sí, Dime sí, que sí. sí, obvio. Ay, Dios mío, sí. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente stream. Gracias a todos otra vez. Y también gracias a ti, Chen. Gracias por estar aquí. Y nos Se cuidan. vemos pues luego. Gracias. Bye. Chao.